Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Mau Vargas, director de DEN, Escuela de Entrenadores de Acondicionamiento Físico y Fitness. Como ya lo dijo mi compañera Gaby Domínguez, le reitero la bienvenida a este tercer seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico que año con año, desde hace 3 años, realizamos con mucho gusto todos los que pertenecemos a esta institución. Puntualmente les quiero explicar las dos modalidades que tenemos preparadas para todos ustedes. Una modalidad gratuita, abierta para todas las personas que quieran consumir esta capacitación, este seminario. Podrán ver todos los contenidos a partir de ahora y hasta las 12 ponencias que tenemos preparadas para todos ustedes, y al finalizar obtener una constancia digital por este seminario. Y una modalidad de paga a un superprecio, 199 pesos, que les incluye el acceso a las clases grabadas por si algún motivo no pudieron ver en tiempo corrido alguna ponencia, no se la pierdan, la pueden ver grabada. Además, van a poder realizar una serie de evaluaciones de cada ponencia y obtener una constancia individual por cada una de ellas. Al finalizar, obtendrán un diploma con mayor formalidad que acredita su asistencia, participación y acreditación de las evaluaciones. Les quiero dar la bienvenida a nombre de la escuela, a nombre mío, y vamos a pasar a recibir a nuestro primer ponente el día de hoy, el profesor licenciado Alfonso Israel. Bienvenido, Alfonso. Hola, hola, gracias. Muchas gracias por estar aquí, Ponchito. Me da un enorme gusto recibirte. Muchas gracias por participar. Abrimos contigo este seminario. Es un honor realmente que vengas a compartir con todos, con toda la comunidad y con nosotros, pues un tema muy importante, muy necesario que yo sé que les va a aportar mucho a las personas que nos ven. Bienvenido, Ponchito. ¿De qué va a tratar más o menos tu tema? Al contrario, muchas gracias. Pues aquí un gusto en estar participando y platicar un ratito de justamente temas que están a la mejor de moda, obviamente, un poquito el regreso a la actividad física o qué hacemos cuando una persona está padeciendo o tiene secuelas por COVID-19. ¿Qué vamos a poder hacer como entrenadores o como algún proveedor de salud? De toda la parte multidisciplinaria que abarca la provisión o el diagnóstico de la salud, ¿qué podemos hacer para poder rehabilitar a estas personas? Excelente tema, Alfonso. Y pues bienvenido, te dejo, no te quito más tiempo. Chavos, un gusto tener el honor de estar con todos ustedes y adelante, espero disfruten el seminario. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Perfecto, vamos entonces a comenzar. Muy bien, vamos a acomodarnos, a instalar todo perfectísimamente. Ok. Muy bien. Creo que por ahí ya estamos. Perfecto. Vamos entonces a platicar un poquito de ese tema. Ya dimos por ahí un pequeño preámbulo de qué vamos a hablar y propiamente son los cuidados para el retorno al ejercicio con las personas que tienen secuelas de COVID y algunas propuestas que tenemos de instancias internacionales y también de las instancias nacionales, propiamente de nuestra Secretaría de Salud, para poder proveer este servicio de entrenamiento, de acondicionamiento físico, de rehabilitación y sobre todo algo de lo que busca el sistema de salud al que pertenecemos como entrenadores, recordando un poquito que si proveemos actividad física, ya sea a nivel de instrucción, de entrenamiento, de preparación física, pues estamos participando en un área preventiva de la salud, buscando que las personas tengan una mejor calidad de vida y no lleguen a alguna cirugía, alguna hospitalización. Tratar que solamente se hagan los chequeos normales, anuales, semestrales, estar monitoreando la salud, pero con actividad física y una buena alimentación podemos evitar algún padecimiento mayor. Entonces, al pertenecer a esta área, vamos a poder ahora sí brindar este servicio de devolver un poco la salud a las personas que tengan este padecimiento o que hayan ya superado, ya estén dados de alta, pero apenas van a comenzar otra vez o a retomar su actividad física. Entonces vamos por allá a cubrir un poquito de recomendaciones para que este retorno sea lo más eficaz y sobre todo lo más seguro posible, recordando que esta parte de la enfermedad pues ataca diferentes áreas, sobre todo la vía pulmonar, y entonces necesitamos ver qué hay que recomendar o qué hay que hacer para estas personas. Vamos a buscar entonces en este caso un trabajo multidisciplinario. Podemos obviamente trabajar en conjunto enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas y obviamente los entrenadores para poder devolverle esta calidad de vida, esta independencia a las personas que están padeciendo esta enfermedad o que
pasaron ya y tienen un poquito de secuelas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? En un primer punto vamos a ver un poquito del COVID y el entreno. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? No nos vamos a meter en tecnicismos, vamos a tratar de que esto sea entendible para la mayoría de las personas, porque no necesariamente los que padecen esta enfermedad pues tienen conocimientos médicos o están dedicados a esta línea, y también hay línea de instrucción y línea de entrenamiento que están enfocados a la parte técnica, a la teoría del entrenamiento, y algunas cosillas médicas pues resultan como complicadas. Entonces vamos a tratar de aterrizar esto a lo más sencillo posible para que puedan ahora sí, con todo el conocimiento que tengan de entrenamiento, empezar a conjugar este equipo multidisciplinario y poder dar salida a esta situación. Muy bien, ¿qué tenemos entonces en general? Que el COVID va a tener siempre, en este caso, la presencia de la disnea, las expectoraciones y lo principal que mucha gente reporta durante y posterior a la enfermedad, esta baja saturación de oxígeno, esa sensación de no poder respirar y de fatiga crónica. Por ahí incluso tenemos algunos pacientes que por el hecho de subir 3 pisos a su departamento, prácticamente duermen el resto del día por la fatiga que tuvieron al no tener esa respiración celular adecuada. Entonces necesitamos entender esto al momento de estar proveyendo el diagnóstico o la prescripción del ejercicio, porque muchas veces nos basamos en algo de resistencia o en algo cardiorrespiratorio, y es algo que va a estar muy afectado durante las secuelas que se pueden presentar por el COVID. Entonces vamos a entender esta situación, lo que sienten nuestros pacientes, nuestros entrenos propiamente, dependiendo del área en la que te desempeñes, para poder ahora sí describir qué es lo que va a hacer de actividad física. Entonces vamos a tener en cuenta estos elementos importantes, sobre todo la sensación de falta de oxigenación y obviamente esta baja saturación de oxígeno que va a impedir cierto trabajo de las rutas metabólicas, sobre todo en la parte aeróbica. Entonces vamos a tratar de fortalecer ahora sí los músculos inspiradores y la capacidad pulmonar que se va a ver reducida posterior a padecer esta enfermedad. Tenemos por aquí datos que alrededor del 5 al 15% de los pacientes que tienen esta enfermedad o de los entrenos que están sufriendo o pasando por esta enfermedad, pues requieren un cuidado intensivo y van a estar también en hospitales o van a necesitar el soporte ventilatorio. Y de ahí la importancia de saber qué es lo que pasó mientras estuvo con esta enfermedad, saber si tuvo movimiento o no, porque muchas veces la enfermedad sí deja ciertas secuelas, pero el hecho también de todo el proceso mientras estuvo la enfermedad afecta la estructura del cuerpo, el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema nervioso y obviamente la parte psicológica. Por eso necesitamos combinar esta parte multidisciplinaria, o los entrenadores acercarse a la enfermería, acercarse a los fisioterapeutas y obviamente a la parte psicológica para poder dar ahora sí un trabajo integral y sacar adelante a estas personas. Muy bien, vamos avanzando entonces un poquito. ¿Qué pasa entonces con esto? Vamos a tener los síntomas propios del COVID, que ya los revisamos, y adicional a eso puede haber hospitalización, sobre todo en los casos graves. Entonces, al tener estos síntomas más la hospitalización, ¿qué va a lograr? Un tiempo en inactividad por estar en cama, por estar con el respirador o con el ventilador. Entonces todo eso va a hacer que la persona tenga inactividad y eso va a generar una discapacidad y obviamente va a afectar o va a disminuir su calidad de vida. Ahí es donde vamos a tener también que empezar con la movilización, con el trabajo muscular, el trabajo articular y sobre todo también del sistema nervioso, recordando que un trabajo de contracción muscular inicia desde el sistema nervioso con el impulso llegando a los músculos para activarlos, y a través del sistema de palancas del sistema esquelético pues podemos entonces hacer locomoción o como tal los ejercicios. Entonces desde ahí, al tener este tiempo en inactividad, es donde vamos a empezar a ver el detrimento en la condición de nuestros entrenos, y es donde va a ser importante empezar a diagnosticar cómo está en ese momento mi entreno y qué es lo que voy a prescribir de actividad física, tomando en cuenta que es como si fuera principiante, una persona sedentaria tal vez, por el tiempo que estuvo en cama, más las afectaciones propias a nivel sistémico que genera el padecer la enfermedad o la presencia del virus.
Por eso es importante hacer esta pequeña consideración de qué es lo que está pasando en el cuerpo del entreno, recordando que todo entrenamiento inicia con el diagnóstico, saber cómo está nuestra persona, nuestro entreno, nuestro cliente, antes de iniciar con el acondicionamiento físico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Hacer una entrevista, nos podemos respaldar también con el parkour para revisar un poquito más a detalle síntomas respiratorios, cardíacos y obviamente como está en hospitalización o está en atención médica, pues tenemos la oportunidad de que el médico nos diga exactamente cómo está la fisiología o cómo está la estructura de nuestros futuros clientes. Y con esa base tener ahora sí, después del consentimiento del entreno y de los familiares, ahora sí herramientas para poder hacer el inicio de la actividad física. Vamos a ver entonces que el COVID tiene propiamente síntomas o estas secuelas de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y con esa base vamos a poder tomar algo de el entrenamiento que se hace para este tipo de padecimientos, porque es nuevo. Entonces todavía hay muchas cosas que se siguen investigando, todavía hay elementos que falta tal vez por descubrir y no podemos asegurar al 100% que va a funcionar. Pero al tener esta similitud o cierta homogeneidad con estas enfermedades, podemos tomar como base este entrenamiento y empezar a rehabilitar a nuestros entrenos. Por esa línea entonces podemos también echar mano de ese conocimiento, de esas investigaciones que hay sobre este trabajo de ese tipo de enfermedades y poder entonces proveer, ahora sí, el entrenamiento de forma segura y posteriormente de forma efectiva. Vamos a procurar que nuestro entrenamiento siempre sea seguro y posteriormente efectivo. Vamos a tener ahora que reconocer unas pequeñas fases que están considerando de la enfermedad porque vamos a necesitar, ahora sí, ver en qué momento iniciamos con el entrenamiento. Tenemos en un primer punto una fase de incubación. ¿Y por qué la vamos a considerar? Porque si tú entrenas, si tú tienes ese respaldo del entrenamiento, sobre todo cardiovascular y de fuerza, vas a tener una especie de blindaje para poder resistir de mejor manera a la enfermedad. Y si en este caso está incubando, pero tu sistema inmune está prendido, está a todo lo que da porque haces actividad física y llevas un estilo de vida saludable, posiblemente la respuesta inmunitaria sin problema acabe con la enfermedad antes de que pase a un tema mayor. Después tenemos la fase 2, que es cuando no pudo tu sistema inmune, entonces prolifera el virus, la inflamación y tenemos daño celular, se va a presentar la fiebre, la tos o la fibrosis, los problemas para respirar. Entonces hay que identificar también estas fases y si desde este momento no padecemos la enfermedad, empezar con el entrenamiento cardiorrespiratorio sobre todo porque ha demostrado que dentro de todos los factores es uno que ayuda a no padecer la enfermedad. Tenemos una clasificación de el grado en el que se presenta la enfermedad como leve, normal, grave y la crítica. Y hay dificultad respiratoria en los casos severos, en los casos críticos, shock séptico, acidosis metabólica, que es de lo más complicado porque van a empezar a morir nuestras enzimas cuando tenemos esa acidosis metabólica. Entonces, lo importante va a ser no llegar a ese punto, pero si estamos ahí, ¿qué vamos a hacer posteriormente con nuestros entrenos? Muy bien, vamos ahora a ver qué puede hacer el fitness contra el COVID para ayudarnos. Vamos a ver que el fitness cardiorrespiratorio va a aumentar la respuesta inmune porque las citoquinas que se producen van a ser antiinflamatorias. Entonces nos va a ayudar a reducir ese mecanismo de defensa que tienen las células al inflamarse para protegerse y no padecer tal vez tantas secuelas o tan severas. Y va a disminuir obviamente la inflamación crónica, el hecho de estar con actividad física, con entrenamiento y obviamente con una buena alimentación y descanso. Desde ahí podemos empezar con el blindaje y obviamente nos va a ayudar a ese retorno a la actividad. Vamos a ver que el hecho de trabajar con el entrenamiento, de estar entrenados, de ser fitness, va a disminuir el riesgo, la duración y la gravedad de las enfermedades o infecciones virales. Entonces, por ahí tenemos otro punto a favor del entrenamiento o del fitness. Y obviamente ya habíamos mencionado que las citoquinas del ejercicio generan un proceso antiinflamatorio que va a ayudar a disminuir
estos efectos o estas secuelas de la enfermedad y vamos a poder trabajar de mejor manera posteriormente al ejercicio. Vamos a ver que se han visto beneficios del ejercicio moderado a el ejercicio de alta intensidad para este blindaje y hay un efecto positivo obviamente en la función pulmonar y en la reducción de riesgos de tener secuelas importantes, sobre todo para la gente que ya hace actividad física y se enfermó. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa ya cuando la persona tuvo este padecimiento, tiene las secuelas, ¿qué es lo que vamos a recomendar teniendo ahora sí este panorama, este diagnóstico o este punto de inicio de la enfermedad? Tenemos ahora el fitness contra el COVID. Ya pasó, ya estamos en una etapa de rehabilitación tal vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos por aquí entonces las instituciones internacionales que nos ayudan también a brindar un poco de estas pautas. Y tenemos a la Sociedad Respiratoria Europea y también a la American Thoracic Society que nos brindan un poquito de pautas y dicen que podemos iniciar con la recuperación y la actividad física como tal en la fase posterior aguda. O sea, casi cuando todavía la persona está padeciendo la enfermedad. Y ahorita vamos a ver por qué y lo vamos a dividir en 3 fases. Vamos a entender esas 3 fases y posteriormente daremos una pequeña pauta para el entrenamiento de las diferentes capacidades físicas. Tenemos entonces que en la fase 1, que es todavía cuando hay padecimiento, esto, obviamente, súper paréntesis, necesitamos que el médico diga que se puede hacer, necesitamos tener en cuenta la escala de Borg o la escala OVNI de percepción de esfuerzo y obviamente que nuestro entreno pueda respirar. No puede estar con el ventilador, no puede estar en terapia intensiva propiamente. Entonces, si el médico ya nos permite y obviamente tener el cuidado necesario para evitar el contagio, la recomendación sería que se haga movilización pasiva de los apéndices o de las articulaciones de las extremidades, brazos y piernas, movilidad pasiva. Necesitamos que el entreno vaya a mover a nuestro entrenador vaya a mover al entreno y vamos a necesitar tal vez el apoyo de los familiares. Por eso les comentaba multidisciplinario, fisioterapeutas, enfermeros, enfermeras, etcétera, para poder dar este entrenamiento. Después podríamos pasar de estar en decúbito o de estar acostados en cama a que quede a 45 grados y posteriormente de esos 45 grados a una sedestación, a que la persona se siente en la orilla de la cama o ya pase a una silla y después de esta silla empiece a estar de pie y tal vez se levante, se siente, se levante, se siente, para no fatigar, no requerir esa cantidad de oxígeno que no la tiene en ese momento por la falta de saturación. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en esta fase? Vamos a lograr que no tenga un deterioro tan grande si esperamos todo el periodo en el que la persona no puede moverse y va a estar hospitalizada. Pero es importante que el médico nos permita y nos diga que es seguro el poder hacer esta intervención. En una fase 2 vamos a tener entrenamiento de la fuerza, con autocargas, por ejemplo, o con pesos muy ligeros, también de los miembros superiores e inferiores y obviamente entrenamiento de los músculos respiratorios. Tenemos equipo para poder fortalecer el diafragma, los pulmones, inhalando y exhalando. Equipo que iguala la presión pulmonar o hace un poquito de esfuerzo para poder mejorar esas capacidades. Y vamos a tener también que incrementar con este entrenamiento la fuerza, la masa muscular o que no se pierda y disminuir poco a poco la disnea. Y por allí también te estoy compartiendo en pantalla un poquito de la recomendación en principios de entrenamiento. 3 sesiones por semana, 45 a 60 minutos, dependiendo de la condición del entreno en ese momento. Esta fase ya es extrahospitalaria. La fase 1 podría ser intrahospitalaria y la fase 2 y la fase 3 las vamos a contemplar extrahospitalarias. En la fase 3, ¿qué es lo que hacemos? Una progresión. Simplemente, si el entreno lo permite, las condiciones lo logran, entonces podemos progresar de la fase 2 a esta fase con un incremento tal vez en la carga, en el tiempo, en las series, en las repeticiones. Y vamos a considerar como si nuestro entreno fuera de primera vez y sedentario, paulatinamente la progresión. Y podríamos recomendar, si es más intenso el entrenamiento, una sesión por semana de 40 a 60 minutos. Recuerda que son recomendaciones, todo depende de las características de tu entreno. Y ya casi para terminar o para cerrar, vamos a ver las características de
ahora sí las condiciones y las capacidades físicas que vamos a desarrollar. En el caso de la fuerza, vamos a recomendar una frecuencia de 2 sesiones por semana al menos. Si puede hacer más tiempo y más días, está perfecto. Solamente vamos a procurar que no sean 2 grupos musculares seguidos. Vamos a separarlos para poder propiciar ese descanso y esa recuperación. Recuerda también que no está al 100 el cuerpo o la fisiología de tu entreno. Para las repeticiones, de 8 a 10 repeticiones con un máximo de 20, dependiendo de las series que vayas a incluir. Y vamos a tener de 4 a 6 series máximo y un descanso de entre 30 y 60 segundos para el entrenamiento de la fuerza. Vamos entonces ahora a cerrar con la fuerza y vamos ahora con las siguientes capacidades físicas. Muy bien, ahora tenemos el tema de la resistencia, súper importante porque es lo que necesitamos fortalecer, es lo que se vio afectado, el VO2 max, la capacidad pulmonar y de oxigenación de nuestros entrenos por esta inflamación que se produjo, porque recuerda que el virus aprovecha ciertas enzimas para adherirse y empezar con su reproducción, dañando las células y destruyendo parte de los alvéolos y los neumocitos. Entonces, en el caso de la resistencia o del entrenamiento cardiorrespiratorio, vamos a recomendar que puede ser diario el entrenamiento. Necesitamos otra vez fortalecer un poco esa línea. Pero si es complicado por las características de mi entreno, puedo dejarlo 3 veces por semana y puedo entonces intercambiar fuerza y resistencia y tener mis 2 sesiones de fuerza y mis 3 sesiones de resistencia, recordando que son en intensidad moderada o baja. Puede ser sin peso o con pesos muy ligeros, simplemente con la utilización del propio cuerpo. Vamos entonces a tener intensidad baja moderada y por lo menos 10 minutos de esta actividad hasta 30 minutos de la fase de resistencia. Recordando que vamos a incluir caminata, subir y bajar escaleras, utilizar tal vez una bicicleta estacionaria, algo también que no le represente tanto esfuerzo a mi entreno de estar en bipedestación o de tener desplazamientos muy vigorosos. Recordemos que la capacidad pulmonar y la saturación de oxígeno puede estar reducida. Tenemos por allí referencia de algunas personas que han quedado con 92, 94 puntos en saturación de oxígeno. Entonces, eso, aunque sean poquitos puntos de tal vez el 96 estándar, pues puede haber entonces de todas maneras esa sensación de fatiga y de disnea. Por eso vamos a considerar de estos 10 a estos 30 minutos y vamos a buscar que todo este trabajo, tanto de fuerza como de resistencia, se haga posterior a una evaluación. Por ejemplo, el test de los 6 minutos. Ese test es inofensivo de cierta forma, es muy ligero para poderlo aplicar a los entrenos porque vamos a caminar 6 minutos en un pasillo y a tomar la saturación, por ejemplo, de oxígeno, la percepción del esfuerzo en cada vuelta que se haga en esos recorridos durante 6 minutos y no es un test muy vigoroso. Podemos tener ese diagnóstico para saber hasta dónde podemos llevar a nuestro entreno con estas pautas que estamos recomendando. Todo esto va a ser previo ya a un entrenamiento formal o un poco más vigoroso. Esto respecto entonces a la fuerza y resistencia, recuerda hacer ese diagnóstico y también es conveniente hacer un pequeño cuestionario de cómo se siente y pueden agregar las pruebas necesarias para saber también peso, talla, etcétera, de su entreno y tener más herramientas para iniciar este programa. Ahora vamos a el trabajo de movilidad, súper importante. Recuerda que la fase 1 que la vimos intrahospitalaria era movilidad articular, este trabajo de flexoelasticidad en este punto pasiva, que nuestro entreno no tenga que hacer nada, que tú seas el que lo manipulas como entrenador o si te estás apoyando de la enfermería o de la fisioterapia con profesionales de ese ramo. Entonces es importante conocer la movilidad, la vamos a recomendar en una frecuencia diaria, vamos a tener una intensidad de entre 8 y 10 segundos para cada articulación, para cada grupo muscular o para cada segmento corporal y vamos a recomendar pasivos, entrenamiento o estiramientos pasivos de preferencia. Podemos alternarlos con algunos activos, dependiendo de ya la movilidad, la fuerza que le estemos brindando a nuestro entreno junto con el entrenamiento de resistencia y de fuerza. ¿Y qué otra cosa necesitamos también fortalecer? No porque el resto de las capacidades no vaya a ser importante en este momento, pero es lo que necesitamos tener de entrada para después poder hacer una progresión y tener un
entrenamiento más importante. Vamos a trabajar el equilibrio. Ahí podemos apoyarnos de bases inestables o de tal vez zancadas o desplantes para poder empezar a fortalecer el equilibrio, recordando que nuestro entreno estuvo en cama bastante tiempo. Entonces, si no pudimos iniciar con la movilidad al principio, pues vamos a recomendar frecuencia diario del equilibrio, intensidad de 2 a 3 series por cada ejercicio y un descanso entre las series de entre 30 y 60 segundos. Con esto es seguro que tu entreno va a sentir mejoría. Vamos a poder trabajar también la parte psicológica de la sensación de la secuencia, si va a quedar con algún problema, con discapacidad. A través de esta movilidad vamos a revisar que nuestro entreno va a sentir mejor emocional, va a tener mejora física y obviamente va a tener un mejor retorno a su día a día. Y con eso también podemos cubrir lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto al concepto de salud, un estado de bienestar físico, emocional y social. Entonces, por aquí podemos empezar con esa rehabilitación. Recuerda siempre el diagnóstico previo. Estamos apoyados por los médicos y por el ramo de la enfermería que están en contacto con el entreno. Posteriormente, hacer tus pruebas y tus evaluaciones o valoración de la condición del entreno. Ya tienes un poco de qué es lo que pasa con la enfermedad, sobre todo el problema de la saturación de oxígeno y de la sensación de disnea. Y con estas pequeñas recomendaciones puedes iniciar desde que esté dado de alta o incluso un poco antes, si el médico lo permite, con actividad física para tus entrenos y poder devolverles esa funcionalidad, la calidad de vida tal vez similar a la que tenían antes y disminuir lo más que se pueda las secuelas de padecer esta enfermedad. Pues con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias por estar aquí en el tema y pues con eso nos despedimos. Alfonso Israel, aquí en el tercer seminario de Escuela de Entrenadores y Acondicionamiento Físico. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.